Me siento verdaderamente honrado de haber sido convocado a participar en el lanzamiento del capítulo Perú de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitario. Desde el capítulo México enviamos por este medio digital un afectuoso saludo, nuestras felicitaciones y los mejores deseos en los éxitos venideros, que sé que serán muchos, a todos los asociados del capítulo Perú y en especial a su presidenta, mi amiga, la doctora Jimena Rodríguez Moscoso. Bajo la temática general propuesta, los dilemas contemporáneos de los derechos humanos, mecanismos para su eficacia procesal, compartiré con ustedes brevemente algunos datos y comentarios sobre el derecho humano al acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Deberíamos, en un primer término, señalar qué son los mecanismos alternativos. Así pues, encontramos que existen múltiples definiciones de estos, tanto en las leyes de los países que los aplican como en la doctrina. Sin embargo, utilizaré para la conceptualización lo expuesto en la ley a la cual me sujeto como prestador certificado de estos mecanismos, que dice que es el trámite convencional y voluntario que permite prevenir conflictos o, en su caso, lograr la solución de los mismos sin necesidad de la intervención de órganos jurisdiccionales, salvo para el cumplimiento forzoso. Figuras como la mediación, la conciliación y el arbitraje las encontramos previstas en la mayoría de las legislaciones de los países latinoamericanos como un medio eficaz para la solución de los conflictos. A veces voluntarios para ciertos asuntos, como en el caso de México, y en otros obligatorio, previo a todo tipo de proceso judicial, también para ciertos casos, como en Argentina. Analizando las leyes que regulan los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Latinoamérica, encontramos que la mayoría de ellas fueron promulgadas en las últimas décadas del siglo XIX y otras hasta el siglo XX, hasta el siglo XXI, haciéndonos pensar que estos son de reciente creación. Sin embargo, sus antecedentes, su desarrollo, lo encontramos en épocas pretéritas en la historia de la humanidad, como en la antigua Grecia, donde los demótetes analizaban ya el conflicto y trataban de convencer a las partes para llegar a un acuerdo transaccional. En Roma, por su parte, las 12 tablas respetaban los acuerdos que llegaran las partes en disputa. Inclusive, encontramos en los evangelios, como el de San Mateo, capítulo 5, versículo 25, pasajes que hacen referencia a ellos, en el sentido de ser transigente con el adversario, mientras se va con él por el camino. En la Edad Media, el fuero juzgo facultaba a los mandaderos de paz, quienes eran designados por el rey para conciliar los pleitos. Muy interesante fue el desarrollo progresivo de estos mecanismos alternativos en el siglo XVIII en Europa, hasta incorporarlos como obligatorios en varios países antes de incoar cualquier acción civil. En el siglo XX, su institucionalización en Estados Unidos fue importante, cuando el Congreso impuso a todas las Cortes Federales la implementación y uso de los procedimientos de resolución de conflictos. El derecho humano al acceso a la justicia, como la mayoría de esta audiencia lo identifica, se encuentra garantizada en las constituciones de los estados y en distintos instrumentos internacionales, entre ellos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 10, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el numeral 18, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo
8.1. Si bien estos tratados garantizan el derecho humano a la justicia bajo los principios de debido proceso, igualdad, plazo razonable, independencia, imparcialidad, entre otros, su acceso está previsto que es a través de los tribunales que el propio Estado haya establecido previamente. Pero también debemos tener presente que a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias que el mismo Estado prevé y regula en sus legislaciones, los individuos pueden acceder a la justicia sin la intervención de los órganos jurisdiccionales. Escasas son las sentencias y los criterios en el sistema interamericano que pudiéramos vincular a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como derecho humano al acceso a la justicia. Pues el término negociación dentro de nuestro sistema sí lo encontramos, se desarrolla y es efectivo, pero únicamente para buscar una solución amistosa entre los peticionarios y el Estado, como lo prevé el artículo 48.1 del Pacto de San José. Por lo que considero que los mecanismos alternativos de solución de controversias no han alcanzado un desarrollo jurídico como derecho humano al acceso a la justicia en nuestro sistema. La poca jurisprudencia que pude encontrar que podamos vincular con los mecanismos alternativos es la referente a la que considero puede ser muy interesante que empiecen a conocer o conozcan los operadores de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Por ejemplo, en los casos Claudel Reyes y otros contra Perú y Barbani Duarte y otros contra Uruguay, la Corte indicó que el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se aplica solamente a los jueces y tribunales judiciales, sino también a los que, pese a no serlos formalmente, actúen como tal. De igual forma, resaltaron en estos mismos casos que quienes adopten decisiones que determinen derechos que formalmente no son jueces o tribunal, no les son exigibles aquellas garantías propias de un órgano jurisdiccional, pero que sí deben cumplir las garantías destinadas a asegurar que la decisión no sea arbitraria. En mi país, en México, el régimen constitucional de los mecanismos alternativos de solución de controversias se estableció a partir del año 2008, mediante la reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se adicionó un párrafo cuarto a este artículo, que señala: las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño, y establecerán los casos en los que se requiera una supervisión judicial. Para los efectos del tema de este diálogo, quiero compartirles la interpretación jurisprudencial de los altos tribunales de nuestro país respecto al derecho humano al acceso a la justicia a través de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Mediante la tesis del mes de octubre del año 2013, cuya instancia fueron los tribunales colegiados, se determinó que el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias como derecho humano goza de la misma dignidad que el acceso a la jurisdicción del Estado, en base a las siguientes consideraciones. La Constitución, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen a favor de los gobernados el acceso efectivo a la jurisdicción del Estado, que será encomendada a tribunales que estarán expeditos para impartir justicia, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, señala esta tesis, que la Constitución con esta reforma va más allá
y además de garantizar el acceso a los tribunales previamente establecidos, reconoce como derecho humano la posibilidad de que los conflictos también puedan resolverse mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando estén previstos en las leyes. Pues rescata la idea de que son las propias partes las dueñas de su problema, de su litigio. Por lo tanto, ellas son quienes deben decidir la forma en resolverlo, por lo que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades en las que el proceso sea una más. En ese sentido, los mecanismos alternativos de solución de controversias son una garantía de la población para el acceso a la justicia pronta y expedita. Y ante tal contexto normativo, concluye esta tesis diciendo que tanto la tutela judicial como los mecanismos alternativos de solución de controversias se establecen en un mismo plano constitucional y con la misma dignidad, pues tienen los mismos objetos e idéntica finalidad, que es resolver los diferendos entre los sujetos que se encuentran bajo el imperio de la ley en el Estado mexicano. Concluyo señalando que los operadores de los mecanismos alternativos de solución de controversias deben garantizar su función protegiendo y observando los derechos humanos al acceso a la justicia. Muchas gracias.